¿Qué tal amigos? Comenzamos nuestro resumen internacional hablando del conflicto en Medio Oriente y de la inminente incursión de Israel en la ciudad de Gaza. El ejército israelí afirmó el jueves que controla el 40% de Ciudad de Gaza. Israel lanzó el martes un ataque aéreo contra líderes de Hamas en Doha. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el lunes medidas para detener lo que calificó de genocidio en Gaza. Odesa y sus alrededores fueron objeto de intensos ataques que causaron daños en infraestructuras civiles y viviendas, según informaron las autoridades locales. Madrugada de máxima alerta en Polonia. La Comisión Europea anunció el viernes que impondrá una multa de 2.950 millones de euros a la estadounidense Google. La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó provisionalmente el lunes al gobierno del presidente Donald Trump reanudar redadas de migración en Los Ángeles. Estados Unidos derribará cualquier avión militar venezolano que represente una amenaza para sus fuerzas desplegadas en el Caribe. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente. Las fuerzas de defensa de Israel comunicaron que seguían avanzando sobre la ciudad de Gaza y que, a pesar de que la gran ofensiva todavía no había comenzado, ya controlaban el 40% de la capital del enclave. Además, el primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó que estaban demoliendo edificios residenciales de altura, asegurando que estaban siendo utilizados por Hamas, aunque la organización islamista afirma que en ningún momento utilizó infraestructura civil con fines militares y denuncia que el único propósito es dejar en ruinas todo el territorio. Asimismo, el mandatario anticipó que ampliarían las operaciones en las próximas horas, por lo que instó a la población a evacuar la ciudad hacia Al-Mawasi, más al sur, asegurando que habían abierto una nueva zona humanitaria que sería segura y contaría con suministros básicos. Se cree que alrededor de 100.000 personas ya evacuaron la ciudad de Gaza, pero la situación es cada vez más preocupante, dado que sigue habiendo cerca de 1 millón de habitantes. A su vez, se comunicó la muerte de 4 soldados israelíes en el norte del enclave, después de que 3 o 4 milicianos abrieran fuego contra un puesto militar, lo que aumenta el total de bajas desde el comienzo del conflicto a 460, y la oposición advierte que podrían terminar siendo muchas más si no se cancela la operación sobre la ciudad de Gaza, que el gobierno afirma que es el último bastión de Hamas. No obstante, Netanyahu dijo que lo ocurrido hasta ahora era solamente el preludio de una operación mucho mayor e instó a abandonar la capital antes de que sus tropas pusieran en marcha la incursión terrestre. El ejército israelí afirmó el jueves que controla el 40% de Ciudad de Gaza, la mayor urbe del territorio palestino. Hoy controlamos el 40% del territorio de la ciudad de Gaza. La operación continuará expandiéndose e intensificándose en los próximos días. Jamás se enfrentará a las fuerzas de la FDI en la ciudad de Gaza con toda su fuerza. Aumentaremos la presión sobre Hamás hasta derrotarlo. Las fuerzas de Israel controlan actualmente alrededor del 75% de la Franja de Gaza, un territorio de 365 kilómetros cuadrados, bajo su asedio desde el inicio del conflicto. Sin embargo, ni el ejército ni el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu anunciaron públicamente el inicio de una gran ofensiva para tomar la ciudad de Gaza, prevista en un plan aprobado en agosto. La Defensa Civil de Gaza aseguró el jueves que más de 60 palestinos murieron y que 30 de ellos perecieron en bombardeos contra Ciudad de Gaza, presentada por el ejército israelí como el último gran bastión de Hamas en territorio palestino. Casi 2 años después del inicio de la guerra desencadenada por el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, el ejército israelí intensificó en las últimas semanas sus bombardeos y operaciones terrestres en Ciudad de Gaza. La ONU ha declarado en la Franja de Gaza una situación de hambruna, lo que Israel niega. Un vocero del ejército instó a los residentes a movilizarse hacia la zona de ayuda humanitaria en Al-Mawasi, al sur de la ciudad de Gaza. El viernes Israel anunciaba que comenzará a atacar los edificios altos de la ciudad, ya que, según afirma, están siendo utilizados por Hamas. A su vez, Israel sufrió uno de los ataques más mortíferos desde el comienzo del conflicto en Jerusalén Este, después de que 2 hombres armados comenzaran a disparar de forma indiscriminada en una parada de autobús, matando a 6 personas y dejando 10 heridos, tras lo cual fueron abatidos. No obstante, el ejército israelí no descarta que más personas hayan estado involucradas e informaron que estaban buscando sospechosos en la zona y rodeando pueblos palestinos en Ramala. Poco después se hizo presente el primer ministro Benjamin Netanyahu,
y aseguró que no solo no iban a ceder, sino que intensificarían las operaciones, mientras que el presidente Isaac Herzog declaró que el terrorismo nunca lograría sus objetivos y que estaban luchando contra el mal absoluto. Por su parte, Hamás consideró que el ataque llevado a cabo por palestinos de la Cisjordania ocupada era una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y al genocidio, y reconoció haber estado detrás. Posteriormente se informó que entre los fallecidos por el ataque había un español de 25 años y una ciudadana argentina. El gobierno israelí aseguró que el ataque era una prueba de la necesidad de llevar la guerra hasta el final, aunque Donald Trump dijo que estaba manteniendo conversaciones muy profundas con Hamás tendientes a la liberación de los rehenes, al tiempo que dijo que la organización islamista tendría la última oportunidad para acabar con la guerra de forma diplomática. Israel cree que 22 de los 47 cautivos que permanecen en la Franja de Gaza siguen con vida, pero Trump informó que consideraban muy probable que una parte de los rehenes hayan muerto recientemente. Tiroteo en Jerusalén Este. Los servicios de socorro israelíes informaron el lunes que al menos 6 personas murieron y una decena resultaron heridas en uno de los ataques más mortíferos en esa ciudad desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza. Según la policía, 2 atacantes dispararon contra una parada de autobús a la entrada del barrio de Ramot en Jerusalén Este, la parte de mayoría palestina ocupada y anexionada por Israel. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acudió al lugar. Estamos luchando contra el terrorismo, contra el régimen hutí, contra Irán que los respalda a todos. En Gaza, en Líbano contra Hezbollah, en todos los frentes. No vamos a ceder, intensificaremos nuestras operaciones y lograremos todos nuestros objetivos. El movimiento islamista palestino Hamás, en guerra con Israel en la Franja de Gaza, se felicitó del ataque y afirmó que los asaltantes eran palestinos. El ejército israelí indicó que sus fuerzas estaban buscando a sospechosos en la zona del ataque y rodeaban pueblos palestinos en la región de Ramallah, en Cisjordania ocupada. Según las autoridades israelíes, los 2 atacantes que fueron abatidos procedían de la Cisjordania ocupada. La víctima española ha sido identificada como Jacob Pinto, de 25 años y natural de Melilla. La guerra de Israel en Gaza ha desencadenado un aumento de la violencia tanto en Cisjordania como en Israel. El tiroteo tuvo lugar en el cruce de Ramot, en una carretera que conduce a los asentamientos judíos situados en el este de Jerusalén. Las imágenes del ataque mostraron a decenas de personas huyendo de la parada de autobús en la concurrida intersección durante la hora punta de la mañana. Y a pesar de la presión por parte de Estados Unidos para que Hamás acepte las condiciones para un alto el fuego, Israel llevó a cabo un bombardeo en Qatar para asesinar a los negociadores de la organización islamista, en un ataque que habría contado con el apoyo de Washington, según las autoridades de Qatar, aunque Israel negó su participación y Donald Trump dijo que lamentaba profundamente un ataque que no servía a sus objetivos ni a los de Israel. Benjamín Netanyahu ya había anunciado que comenzaría a acabar con los líderes de Hamás que se encontraban en el exterior, pero la ofensiva generó un conflicto internacional y condenas generalizadas, ya que acabó con la vida de 5 de los miembros de la comitiva mientras discutían la última propuesta de Donald Trump para un alto el fuego, y tuvo lugar en uno de los países mediadores, ajeno al conflicto. Israel justificó el ataque asegurando que eran líderes de Hamás que dirigían las operaciones de la organización y que eran responsables del ataque del 7 de octubre, mientras que el primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que había sido una respuesta al atentado en Jerusalén. A su vez, el Ministerio de Exteriores de Qatar, que reveló que los líderes de Hamás habían sobrevivido más allá de la muerte de algunos integrantes del equipo, condenó lo que calificó de ataque criminal por constituir una flagrante violación de todas las leyes internacionales, y también lo hicieron el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el Papa León XIV, mientras que la Liga Árabe dijo que apoyaría cualquier medida que tomara Qatar para proteger su seguridad y su soberanía, porque tenían que tratar con un Estado que se burlaba de la ley y de las consecuencias de sus vergonzosas acciones. A su vez, los hutíes de Yemen e Irán advirtieron que el ataque era una señal de alerta para toda la región. Un hecho que reviva las tensiones en Medio Oriente. Israel lanzó el martes un ataque aéreo contra líderes de Hamás en Doha, la capital de Qatar, que alberga rondas de conversaciones para una tregua en Gaza.
El movimiento palestino, que gobierna Gaza desde 2007, dijo que 6 personas murieron en los ataques, incluido el hijo de su principal negociador, Jalil al-Hayya, y 3 guardaespaldas, pero agregó que los miembros de la delegación encargada de las negociaciones sobrevivieron. Por su parte, Qatar indicó que uno de los agentes de seguridad murió en el ataque, que calificó de cobarde. Es la primera vez que Israel bombardea este país del Golfo, un aliado clave de Estados Unidos y que ejerce como mediador para la tregua en Gaza. La Casa Blanca se distanció del ataque. Bombardear de forma unilateral dentro de Qatar, una nación soberana y aliada cercana de Estados Unidos que está trabajando muy duro y asumiendo valientemente riesgos para mediar en pro de la paz, no sirve a los objetivos de Israel ni Estados Unidos. Sin embargo, eliminar a Hamás, que se ha beneficiado de la miseria de quienes viven en Gaza, es un objetivo loable. El presidente Trump ordenó de inmediato al enviado especial Witkoff que informara a los cataríes del ataque inminente, lo cual hizo. El presidente considera a Qatar un aliado fuerte y amigo de Estados Unidos y lamenta profundamente el lugar de este ataque. Israel explicó la operación como una respuesta al atentado de Jerusalén de lunes reivindicado por Hamás y en el que murieron 6 israelíes. Se acabaron los días en que los líderes terroristas podían disfrutar de inmunidad en cualquier parte. No permitiré que exista ningún tipo de inmunidad para quienes asesinan a nuestro pueblo. Mientras tanto, continúa la presión interna sobre el gobierno de Benjamin Netanyahu, con protestas multitudinarias lideradas por los familiares de los rehenes, que reclaman un acuerdo de alto al fuego con Hamás que permita su liberación. Las manifestaciones tuvieron lugar en todo el país, en unas protestas que incluyeron el bloqueo de varias carreteras, incluso la que une Jerusalén con Tel Aviv. A su vez, el primer ministro Benjamin Netanyahu acusó a los manifestantes de comportarse como fascistas, ya que asegura que amenazan con asesinarlo y que prendieron fuego varios vehículos cerca de su casa en Jerusalén, en unos disturbios que también fueron condenados por la oposición, al tiempo que continuó defendiendo la intensificación de las operaciones militares, afirmando que el conflicto se encontraba en una fase crucial y que si bien sus fuerzas armadas habían alcanzado logros muy importantes en el Líbano, Yemen, Siria e Irán, lo que había comenzado en Gaza tenía que terminar en Gaza. Y tras las acusaciones del primer ministro, los familiares de los rehenes respondieron que no eran ni anarquistas, ni derechistas, ni izquierdistas y que solo exigían la vuelta de los cautivos. Además, la madre de uno de ellos dijo que el único legado que dejaría Netanyahu era la masacre y el fracaso del 7 de octubre. Lo acusó de estarle mintiendo al presidente norteamericano Donald Trump y cuestionó que durante 3 semanas haya evitado responder a la propuesta de paz que había sido aceptada por Hamás en su totalidad, aunque las negociaciones quedaron en el limbo después del ataque israelí contra los negociadores en el territorio de uno de los mediadores. Cientos de personas se congregaron el viernes en Tel Aviv y Jerusalén en solidaridad con los rehenes retenidos en la Franja de Gaza desde hace 700 días. Hoy se cumplen 700 días desde que se llevaron a mis hermanos pequeños, Gali y Ziv, a los túneles del infierno. 700 días. Me cuesta creer que sigamos aquí sin ellos. 700 mañanas despertándome y preguntándome si siguen vivos. 700 noches yéndome a dormir con el mismo vacío en el corazón. 700 días en cautiverio. ¿Alguien puede siquiera comprender lo que eso significa? Estar cautivo, hambriento, asustado, solo, retenido durante 700 días. Sé lo que es sentarse en un túnel y esperar, desear, tener esperanza, y que esa esperanza se haga añicos y se derrumbe una y otra vez, sin fin. Mientras, el movimiento islamista palestino Hamás difunde un video en el que se ve a Guy Gilboa Dalal, uno de los rehenes, rogando al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que no lance su ofensiva para tomar Ciudad de Gaza. En la grabación también se ve brevemente a otro de los rehenes, Alon Ogel, del que no se había difundido ningún video desde su captura. Los familiares de los rehenes israelíes están preocupados por la ofensiva militar anunciada por el gobierno en Ciudad de Gaza. Esta operación militar no nos acercará a la victoria que buscan, pero pone en peligro a los rehenes. Escúchenos, las voces de quienes estuvieron allí, las voces de las familias que esperan, las voces que los obligan a pensar de manera diferente. Solo un acuerdo real e integral puede salvarlos y traerlos a casa. Y estoy aquí como prueba de ello. Y tras la fuerte presión, Israel comunicó que había aceptado la última propuesta presentada por Donald Trump, con la condición de que liberaran a todos los rehenes y de que jamás depusiera las armas.
Pero España continuó tomando medidas contra Israel por los crímenes de guerra y la hambruna que provocó en Gaza, lo que volvió a aumentar las tensiones bilaterales. El mandatario Pedro Sánchez dijo que la historia sería implacable con los cómplices o indiferentes al genocidio en la franja y que si bien era consciente de que las sanciones a Israel no acabarían con el sufrimiento palestino, tenían que seguir presionando al Ejecutivo israelí. Entre otras medidas, España implementará un embargo de armas, la prohibición de atracar en sus puertos a los buques que transporten combustible para las fuerzas de defensa de Israel, el cierre del espacio aéreo para los aviones de Estado que transporten material de defensa, el veto a la entrada al país de quienes participen en el genocidio y los crímenes de guerra, y el bloqueo a la entrada de productos de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania. Poco más tarde, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, dijo que España estaba llevando a cabo una campaña continuada anti-israelí y antisemita para distraer la atención de graves escándalos de corrupción, al tiempo que anunció que le prohibiría la entrada al país a la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y a la ministra de Juventud, Sira Rego, tras lo cual España llamó a consultas a su embajador y anunció la misma medida contra los ministros de Seguridad Nacional y Finanzas, los extremistas Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich. Nuevo choque diplomático entre España e Israel. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el lunes medidas para detener lo que calificó de genocidio en Gaza. El gobierno de España ha decidido dar un paso más y poner en marcha de forma inmediata 9 acciones adicionales para detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina. Entre las medidas están un embargo de armas a Israel, la denegación de la entrada en el espacio aéreo a naves que transporten material de defensa destinado a Israel y la prohibición de atracar en puertos españoles a barcos que lleven combustible para el ejército israelí. También incluyen vetar el ingreso de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y en Cisjordania y limitar los servicios consulares españoles a quienes residan en esos asentamientos. Por último, España incrementará su ayuda a los palestinos y a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Sabemos que todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra. La respuesta de Israel no tardó en llegar. El ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa'ar, acusó al gobierno español de llevar a cabo una campaña continuada anti-israelí y antisemita para distraer la atención de graves escándalos de corrupción. Anunció además que a modo de sanción su gobierno prohibirá la entrada en Israel a 2 ministras españolas pertenecientes a la plataforma de izquierda radical Sumar, que es parte de la coalición gobernante junto a los socialistas. Pero más allá de la presión internacional, Estados Unidos continúa defendiendo a Israel y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, criticó la decisión de Francia y de otros países de reconocer el Estado palestino y les advirtió que Israel podría tomar represalias anexionándose Cisjordania, un plan que genera una fuerte condena en todo el mundo, aunque Rubio se negó a criticar a su aliado, limitándose a decir que el plan para construir 3.500 viviendas que aislarían Jerusalén Este del resto de los territorios ocupados y enterrarían la solución de los 2 estados era una respuesta totalmente previsible. No obstante, Emiratos Árabes Unidos advirtió que una eventual anexión cruzaría líneas rojas y comprometería los acuerdos de Abraham, con los cuales Israel normalizó sus relaciones con Abu Dhabi, además de con Bahrein, Marruecos y Sudán. Y las críticas también llegan por la hambruna que genera el bloqueo de alimentos en Gaza, que está intentando romper nuevamente la flotilla Global Sumud. No obstante, se denunció que su buque insignia fue atacado con un dron mientras se encontraba en Túnez, lo que podría provocar un nuevo choque internacional, aunque las autoridades del país afirmaron que no habían detectado ningún dron y que el incendio se había producido a bordo. Sin embargo, la flotilla publicó videos que desmienten la declaración oficial, ya que se mostraba un objeto volador luminoso cayendo sobre los chalecos salvavidas, y después se registró un segundo ataque en otra embarcación. A su vez, la relatora especial de Naciones Unidas, Francesca Albanese, dijo que si se confirmara el ataque con drones, sería un asalto y una agresión contra Túnez y su soberanía.
La flotilla Global Summit, que zarpó con activistas y ayuda humanitaria para Gaza, afirmó en la madrugada del martes que una de sus embarcaciones fue atacada por un posible dron cerca de Túnez, aunque ese país descartó la presencia de vehículos aéreos no tripulados en la zona. A través de la red social Instagram, compartió un video de una cámara de vigilancia instalada en el bote en el que se oye un zumbido. A continuación se ve a un activista levantar la vista, gritar y retroceder antes de que se oiga una explosión. Un destello ilumina la zona. La flotilla afirmó que las 6 personas a bordo se encontraban sanas y salvas. También informó de daños materiales y denunció actos de agresión destinados a descarrilar su misión. Sin embargo, la Guardia Nacional tunecina afirmó tras el incidente que no había detectado ningún dron. Según sus conclusiones preliminares, se produjo un incendio en los chalecos salvavidas a bordo de un barco anclado a 50 millas del puerto de Sidi Bout Said y procedente de España. Más de 1.000 personas recibieron el domingo en Túnez a la flotilla que salió a inicios del mes de Barcelona con activistas pro-palestinos y ayuda humanitaria para la Franja de Gaza. Compuesta por unas 20 embarcaciones y con presencia a bordo de la ambientalista Greta Thunberg y otras personalidades como el brasileño Thiago Silva, tiene como objetivo abrir un corredor humanitario y poner fin al genocidio en curso del pueblo palestino en el contexto de la guerra entre Israel y Hamás, según señalan sus organizadores. Y ahora quisiera dejar de lado el conflicto en Medio Oriente para hablar de la guerra en Ucrania. Rusia llevó a cabo el mayor ataque aéreo desde el comienzo de la guerra, lanzando más de 800 drones y 13 misiles, 4 de ellos balísticos, y alcanzó por primera vez un edificio gubernamental en Kiev, en una zona que era considerada la más segura del país. El edificio impactado fue el del Gabinete de Ministros, que sufrió un incendio en los pisos superiores, aunque se asegura que fue provocado por los restos de un dron que había sido interceptado, por lo que el daño no fue mayor. Poco más tarde, el presidente Volodymyr Zelensky informó que hubo una destrucción importante en varias ciudades, incluso al oeste, a pesar de que aseguró que se derribaron 750 drones y 4 misiles, unas cifras que siempre se ponen en duda. Además, denunció que se había apuntado contra infraestructura civil y que tras 11 horas de alerta, el ataque había dejado 5 muertos y decenas de heridos. A su vez, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, consideró que con el bombardeo, el Kremlin se estaba burlando de la diplomacia. Asimismo, se informó que la escalada también incluyó un ataque de Kiev contra el oleoducto Druzhba en la región rusa de Briansk, afectando el suministro a Hungría y Eslovaquia. Y por otra parte, las autoridades ucranianas acusaron a Rusia de estar detrás del asesinato al político proeuropeo Andrei Parubi, expresidente del Parlamento, tras haber interrogado al sospechoso de 52 años, que fue arrestado en las horas posteriores a varios kilómetros de la escena del crimen. A su vez, el jefe del Servicio de Seguridad en Leópolis aseguró que algunas de las pistas podrían revelar la participación de los servicios especiales de Moscú, aunque no lo confirmó. Los ataques de Rusia contra Ucrania no dan señales de disminuir, con 823 ataques nocturnos que han causado la muerte de al menos 2 personas en Kiev, según las autoridades ucranianas. El alcalde de la ciudad, Vitaly Klitschko, también informó de que el principal edificio gubernamental de Ucrania estaba en llamas, probablemente incendiado por los restos de un dron que cayó. Las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmaron que 751 de los ataques fueron repelidos, mientras que 9 misiles y 54 drones impactaron en Ucrania, incluyendo las ciudades de Kremenchuk, Kryvyi y Dnipro. Odesa y sus alrededores fueron objeto de intensos ataques que causaron daños en infraestructuras civiles y viviendas, según informaron las autoridades locales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó el ataque y afirmó, en palabras textuales, el Kremlin se está burlando de la diplomacia. Mientras tanto, Ucrania atacó el oleoducto Druzhba en la región rusa de Briansk, dejando el oleoducto dañado según las autoridades rusas. Las autoridades ucranianas anunciaron el lunes la detención de un sospechoso por el asesinato del destacado político y expresidente del Parlamento, Andrei Parubi, y dijeron que Rusia podría estar implicada. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el sospechoso de 52 años ha prestado ya declaración, si bien la investigación continúa abierta. Mientras, el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania en la región de Leópolis declaró: hay información operativa que indica la posible implicación de los servicios especiales de la Federación Rusa en la organización del asesinato.
En el terreno, las tropas ucranianas estabilizaron la zona norte de Pokrovsk y frenaron el intento de rodear la ciudad, aunque los rusos ya se encuentran dentro, y el desvío de recursos que fue necesario para reforzar la seguridad del sur provocó el colapso en otros sectores, como en el bosque de Kremina, que era la zona con la mayor cantidad de trincheras del mundo. Además, se acercan a Liman-Siversk por el norte, entraron en Kupiansk y se adentran en la región de Dnipropetrovsk, por lo que los aliados europeos de Ucrania siguen aumentando su apoyo militar, aprobando nuevas sanciones contra Rusia, presionando para una salida diplomática, y recientemente 26 países se comprometieron a desplegar tropas en Ucrania por tierra, mar y aire, como garantía de seguridad una vez terminado el conflicto, aunque sin especificar el rol que tendría cada uno. Y poco más tarde, Vladimir Putin salió al cruce de las intenciones de la llamada coalición de los dispuestos y advirtió que cualquier fuerza occidental desplegada en Ucrania sería considerada como un objetivo legítimo, sobre todo ahora durante el conflicto. Además, recordó que la necesidad de impedirlo era la causa por la que se oponían a su entrada a la OTAN, y agregó que la eventual presencia de un contingente militar extranjero no iba a garantizar la paz a largo plazo. Donald Trump había asegurado, tras reunirse con Putin, que Rusia estaría dispuesta a aceptar una solución por el estilo, pero fue desmentido poco después por el ministro de Exteriores Sergei Lavrov, que aclaró que no permitirían un despliegue del otro lado de la frontera. Ahora Trump se mostró preparado para imponer más sanciones, pero dijo que antes hablaría con Putin. Cualquier fuerza occidental desplegada en Ucrania será considerada como un objetivo legítimo por el ejército de Rusia. Eso advirtió el viernes el presidente Vladimir Putin, un día después de que aliados de Kiev se comprometieran a enviar tropas como garantía en caso de un acuerdo de paz. En cuanto a la posible presencia de un contingente militar en Ucrania, esta es una de las causas fundamentales de la participación de Ucrania en la OTAN. Si aparecen tropas allí, especialmente ahora durante el combate, partimos de la premisa de que serán objetivos legítimos. El mandatario añadió que un despliegue de este tipo no favorecerá la paz a largo plazo y reiteró que el fortalecimiento de los vínculos militares entre Ucrania y los países occidentales es una de las causas fundamentales del conflicto que ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados. Un grupo de 26 países, liderados por Francia y Reino Unido, prometieron el jueves unirse a una fuerza de seguridad por tierra, mar y aire para vigilar el cumplimiento de cualquier acuerdo que ponga fin a la guerra, que comenzó con la ofensiva rusa en 2022. Los aliados de Ucrania no especificaron detalles del plan, como cuántas tropas participarían y cómo contribuirían los distintos países. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que hablará pronto con el presidente ruso Vladimir Putin, después de haber mantenido el jueves una conversación con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky y líderes europeos. El mandatario francés Emmanuel Macron había asegurado que Estados Unidos tendría un papel relevante en el apoyo a la coalición de los dispuestos, pero poco más tarde, la administración de Donald Trump comunicó que había decidido suspender la ayuda militar a los países que comparten frontera con Rusia, generando preocupación en Europa, dado que Estonia, Letonia y Lituania dependen de los recursos norteamericanos para infraestructura y entrenamiento militar, al tiempo que varios miembros de la OTAN advirtieron que podría ser interpretado por Rusia como una pérdida de compromiso de Washington. No obstante, la situación entre Rusia y los aliados podría cambiar rápidamente, lo que quedó demostrado tras la denuncia de Polonia de que habían entrado en su espacio aéreo una gran cantidad de drones rusos, lo que consideró como una agresión y una provocación a gran escala, aunque pudo derribar la mayoría de los aparatos con ayuda de la OTAN. Las autoridades polacas comunicaron que habían tenido que cerrar 4 aeropuertos y activar un operativo de defensa conjunta con la alianza, que analizaba si se había tratado de un error, ya que Rusia había lanzado 40 misiles y más de 400 drones contra Ucrania. Pero el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky intentó aprovechar para involucrar a la OTAN en el conflicto y aseguró que había pruebas de que se había tratado de un ataque deliberado contra Polonia, mientras que Rusia negó las acusaciones y exigió que se presentaran pruebas. Y destacaba que Moscú no ganaría nada metiendo a la alianza en el conflicto. A su vez, Bielorrusia dijo que le había avisado a Polonia sobre los drones y que había ayudado a derribar varios.
Madrugada de máxima alerta en Polonia. La defensa antiaérea se activaba ante una violación sin precedentes de su espacio aéreo. Ha habido al menos 19 intrusiones con drones rusos, lanzados la mayoría desde Bielorrusia. Y por primera vez desde que empezó la guerra de Ucrania, el ejército polaco ha derribado varios drones con ayuda de medios de la OTAN. Entre ellos cazas de la aviación de Países Bajos, también Rumanía ha desplegado los suyos. El mando del ejército polaco informaba del operativo a primera hora de la mañana. En un comunicado calificaba lo ocurrido de agresión y amenaza para la seguridad ciudadana. En ciudades al este del país, los vecinos serán llamados a permanecer en sus casas. Alguna, por cierto, ha resultado dañada por los aparatos derribados. Al tanto de todo, el presidente del país y el primer ministro Tusk, que reunía de forma extraordinaria a sus ministros. Do czynienia najprawdopodobniej z prowokacją na dużą skalę. Habla de probable provocación a gran escala por parte de Rusia. Eso sí, descarta que el país esté en estado de guerra y pide más que solidaridad a los aliados. El contacto ha sido constante con el secretario general de la OTAN, Alianza, que estudia una respuesta. El presidente polaco destaca el momento sin precedentes en la historia de la Alianza Atlántica y ha convocado a la Asamblea de Seguridad Nacional polaca. Durante horas, el espacio aéreo del país ha permanecido cerrado, aunque los principales aeropuertos volvían a abrir a primera hora de la mañana. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar de la destitución del primer ministro de Francia, de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela y mucho más. No se vayan, ya volvemos.